Mientras se ubican en la carta a los Efesios capítulo 2, el verso 10. Todos, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Como ya oramos, pueden ubicarse dando gloria al Señor. Hemos escuchado muchas veces, y en la parte comercial hay algo que identifica las cosas hechas. Cuando son hechas en Colombia, Made in Colombia. Cuando son hechas en China. Pero hay un hecho glorioso en nuestras vidas, y es que nosotros somos Made in Cristo. Somos hechos en Cristo. Y le tengo buenas noticias: nada de lo que hace el Señor le queda imperfecto. Al Señor le quedan las cosas maravillosamente excelentes. Hay una excelencia en el hacer de Dios. Y mire, antes que usted conociera al Señor y conociera este bello camino, ya Él había preparado el camino para que anduviésemos en Él. Porque somos hechura suya. Y lo que Dios hace, lo hace con amor. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios hace las cosas por amor. Y como Él hizo al hombre por amor, porque así nos creó. Cuando Dios quiso que se hicieran las cosas, es sino que usted lea Génesis 1 y se da cuenta que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Pero cuando fue a crear al hombre, Él se detuvo. Y esta creación la voy a hacer especialmente. Y le dio forma. Y le dio el hálito de vida. Ese aliento de vida nos lo dio Él mismo. Y nos hizo con un iris diferente, una huella diferente. Pero en todos nosotros Él dejó su huella, esa huella indeleble. Y eso es lo que hace que el Señor venga a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él nos hizo por amor, y por amor vino a buscarnos. Y lo que Dios ama lo cuida, lo que Dios ama lo protege. Dios no nos deja a la merced del enemigo. Es verdad que Él nos dejó en medio de lobos, de lobas y de lobes. Pero aunque nos dejó en medio de todo eso, nos dice que seamos prudentes como serpiente y seamos sencillos como paloma. Es decir, que Dios se encarga de cuidarnos, pero a usted y a mí nos toca dejarnos cuidar. Oye, es que es terrible. Dios nos quiere cuidar, pero hay quienes no se dejan cuidar. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Cuando usted encuentra en la Biblia reino de Dios y reino de los cielos, aunque son sinónimos, tienen diferencia entre sí. El reino de los cielos se refiere al gobierno terrenal de Dios, que tiene que ver con Israel y su dominio sobre la tierra. Es decir, un gobierno terrenal, social, político, religioso, mesiánico, geográfico. A ese reino se entra por ser descendiente de Abraham, y tendrá su reinicio después del arrebatamiento de la iglesia. Tendrá su cumplimiento pleno en el milenio. El reino de Dios tiene que ver con la esfera de la iglesia, que comenzó cuando el Señor se manifestó en carne y dio toda esa obra maravillosa del Calvario, de la resurrección, de la ascensión, de lo que pasó en Pentecostés. Y ese reino espiritual, que es Cristo en la iglesia, que es Cristo en nosotros y Cristo con nosotros.
Y ese reino de Dios es un estado de justicia, de gozo, de paz, como lo dice Romanos 14:17, que no consiste en comida ni bebida, sino que este reino consiste en justicia, gozo y paz. Y para pertenecer a este reino se entra por el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es por la palabra. Esa palabra que es limpia, esa palabra que es santa, esa palabra que es inmaculada, esa palabra nos hace nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando entramos a este reino, porque nadie puede ver y nadie puede entrar en este reino de Dios si no nace de nuevo. Porque a partir del nuevo nacimiento tenemos la identidad, tenemos el gen de Cristo. Y ya en este reino no se hace sino lo que manda el rey de este reino. Mire, en las tinieblas a Satanás, que quería tomar el trono de Dios, el Señor, viendo su mala intención y lo que él quería, el Señor lo saca de allá arriba, de ese trono precioso y santo. Y la tercera parte de ángeles son sacados, hay un juicio y para ellos ya no hay salvación. Por eso es que el diablo no le gusta que usted hable de salvación, porque para él ya no hay salvación. Para usted y para mí sí hay salvación, y eso es por gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que para ver y para entrar a este reino es por el nuevo nacimiento, que es por la palabra de vida, por la palabra de verdad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esta palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Por eso se tiene que permitir que esta palabra haga raíz en su vida, para que este amor no sea desarraigado, sino afirmado. A Satanás no le alcanzó a ser rey ni siquiera de las tinieblas. La Biblia lo llama príncipe de las tinieblas. Ni siquiera le alcanzó a ser rey de las tinieblas. Ni para lo malo que hace, ni para lo malo que posee, le alcanzó a ser rey de las tinieblas. Solo príncipe. Pero hay uno que sí es rey de reyes y Señor de señores. Y usted sabe muy bien cuál es su nombre. Y usted sabe muy bien quién es nuestro Padre. Es rey y además es Padre. Este reino es diferente a lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Ninguno en el Antiguo Testamento llamó a Dios Padre. Nadie. Pero en este reino que el Señor empezó, ese reino, el Señor le enseña a sus discípulos. Y Él le hubiera podido enseñarles: bueno, les voy a enseñar a orar y van a decir cuando oren, Rey de reyes y Señor de señores. Lo hubiera podido decir. O Dios Todopoderoso, lo hubiera podido decir. Pero Él inicia la oración: Padre nuestro. En este reino nuestro Rey es Padre. Y además es un Padre compasivo, es un Padre amoroso. Esta relación con Él es una relación paternal. Por eso aquí cuando un hijo se equivoca, este padre no le da la espalda. Son los hijos los que le dan la espalda al padre, pero Él es un Padre amoroso, compasivo, misericordioso, lleno de bondad, lleno de paz para nosotros. Así que a este reino se entra por el nuevo nacimiento. Pero este reino tendrá un momento clave. Y es que usted entra aquí a este reino y Él nos está preparando para arrebatarnos, para llevarnos. Y yo quiero que en esta hora le prestemos mucha atención, los minutos que nos restan.
Porque el foco de atención del reino de Dios debe estar en primera fila para nosotros. ¿Qué fue lo que precisamente enseñaron los primeros apóstoles y predicaron y enseñaron y que pidieron en oración? Mateo 4:17, ¿qué dice? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? Él mismo vino a traer ese mensaje y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos. La gente cuando habla de Dios miran a Dios como allá arriba. Pero yo quiero decirle que a partir de la manifestación de Dios en carne, el Señor lo que hizo fue acercarnos el reino. Porque Dios no es un Dios de lejos, nuestro Dios es un Dios de cerca. Él quiere tener contacto con nosotros. Él no los quiere ver allá y él allá. No. Él quiere tener una relación cercana. ¿Usted no le parece maravilloso que Dios nos escuche la oración? Usted va a pedir los que han pedido la visa, eso es un protocolo tremendo para que le den una entrevista donde le dicen no va para Estados Unidos. Y ya. Y todo ese esfuerzo, hasta dinero, ahí quedó. Pero cuando el Señor ve un corazón que se quiere acercar, Él no dice no, haga fila, mijo, y después lo atiendo. No, Dios no es así. Oh, pero si es un pecador, no importa lo que haya cometido, pero si ese pecador llega arrepentido, como dice la palabra, el Señor lo oye. ¿O es que acaso cuando usted llegó al evangelio era muy santo? No. ¿Y cuántos de los que en ese momento, en ese contacto, ese primer contacto con el Señor, usted de pronto ni sabía orar, pero usted se arrodilló y le dijo: ayúdame, Señor? ¿Y a cuántos les ayudó? ¿A cuántos el Señor lo oyó? Y de pronto usted decía: para mí no había remedio, pero apareció ese rey que nos acercó a su reino. Alabanzas a Jesús. Pero ese rey anhela que voluntariamente usted le diga: que venga tu reino. Porque Él lo ha acercado, pero solamente Él lo va a acercar al que le diga que venga. Que venga tu reino. Y a ese que le dice que venga tu reino, es uno que dice: me rindo ante todos tus atributos. Me rindo ante toda tu soberanía. Me rindo ante toda tu grandeza y me dejo guiar. Una persona que no se deje guiar no le puede decir: Señor, que venga tu reino. Porque Él va a hacer lo que Él quiere y lo que Él piensa para su vida. Así que Dios está esperando que un corazón se deje gobernar de Él. Él es el único que gobierna de manera perfecta y sin equivocaciones. Así que la sustancia de la vida cristiana, nuestra meta, nuestra atención, nuestra energía y nuestro esfuerzo deben estar centrados en el gobierno y en el reino de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos cristianos sin Cristo. Qué triste, pero es la verdad. Tenemos gente que se reúnen, vienen y se reúnen, pero tienen una vida que no está Cristo, no está gobernando, no es el rey de esa vida, porque en este reino estamos sometidos al gobierno del Señor. Y no es lo que yo quiera, es lo que Él diga, es lo que el rey ordene. Se necesitan vidas que tengan ese reino.
El Salmo 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Y mire lo que le dice en esta oración, verso 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. ¿Usted sabe cuánto es la medida de sus días? Usted puede hacer muchos planes, pero ¿qué tal que antes de esos planes que usted tiene, usted sabe cuánto es la medida de sus días? Y dice el salmista: sepa yo cuán frágil soy. Primero que lo sepamos nosotros, porque Él se acuerda de nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, pero usted y yo que sepamos lo frágiles que somos. Y sabe que Dios, Él nos cuida, pero Él quiere que nosotros le permitamos a Él que nos cuide. Decimos muchas veces que Dios, ay hermano, que tal, ay que Dios me guarde. No, Él hace rato ya lo ha demostrado que nos guarda. Pero ¿por qué está sucediendo de que cae este, que cae el otro, y que esto y lo demás allá? Es que lo que pasa es que Dios sí quiere guardarnos, pero si usted se le sale de las manos al Señor, Él no te puede guardar. Pero en esta mañana, escóndete en la mano de Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay muchos avisos que dicen: atención, peligro. Y esos avisos de por sí están en mayúscula y muy visibles. Y sabe que a veces nos sucede algo, que el cuerpo está aquí y el pastor cree que todos están aquí. El cuerpo está aquí, pero la mente está por allá divagando. Y hay gente que tiene ese contacto con Dios, y hay gente que sale como entró, porque su mente no está aquí. Si de pronto alguno de los que están aquí, su mente no está aquí, tráigala, porque el Señor tiene algo que decirle. Y aquí hay que prestarle atención a Dios. Muchos de nuestros errores es porque no le prestamos atención a Dios. Y cuando Dios habla y nosotros no escuchamos, por eso es que ocurren las tragedias, por eso es que ocurren consecuencias terribles, porque no se le prestó atención a ese aviso que Dios da a través de su palabra. Hay gente que está tensionada por cosas, pero como no le presta atención a la palabra del Señor, sale con esas cargas. Oh, pero qué rico es oír al Señor cuando usted se da cuenta de que Él quiere llevar su carga y Él quiere llevar la mía. Echa sobre Jehová tu carga, y Él, hermano, ¿Él qué va a hacer? ¿Él qué va a hacer con tu carga? Y Él te sustentará. ¿Usted sabía que tenemos cielos abiertos? Tenemos cielos abiertos y hay renovación en el Señor. ¿Cómo se sentiría usted en una casa que no tuviera ventanas? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo sería? Bueno, aquí lo metemos en esta habitación y es una habitación sin ventanas. ¿Cómo se siente usted? En el horno de fuego donde metieron a Sadrach, Mesach y Abednego no tenía ventanas. Sin embargo, sobrevivieron. ¿Y por qué? Si en un lugar de esos no se puede ni respirar, se puede asfixiar la persona. Lo que pasa es que el Dios de ellos estaba con ellos. Así que no me hables de la dimensión de tu problema. Si Dios está contigo, Él se mete en el asunto. Y si Dios no está contigo, estás en graves problemas. Pero esta iglesia sabe por qué está en victoria, porque tiene el Dios de la victoria.
Jesucristo el Señor. Isaías 26:11 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Hechos, somos hechos de Dios, creados en Cristo Jesús. Jehová nuestro Dios, otros señores fueran de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos en una vida que es así, vea. Y aquí sirve todo lo instantáneo. Ya todo es instantáneo. Microondas y así sucesivamente todo. Y lo que se demore no le sirve a usted. Una tecnología que se demore a usted ya no le sirve. Porque todo, y estamos enseñados a que todo es instantáneo. Pero resulta que las cosas con Dios son muy diferentes. Van acompañadas de fe y de paciencia. Y los seres humanos somos impacientes. Entonces tú le dices al Señor: Señor, yo quiero que obres en esto. Pero cuando tú no ves respuesta inmediata, no, yo como que el Señor no quiere, porque vea, yo ya le oré al Señor. ¿Y cuánto ya? 5 minutos. Nosotros somos desesperados. Por eso hay accidentes, porque la gente está desesperada. Porque hay gente que no espera en Dios porque está desesperado y caen en el pozo de la desesperación. Y un tiempo estuvo el salmista en ese mismo pozo. Pero dice la palabra del Señor que estando en el pozo de la desesperación, hubo una mano que se metió allá en ese pozo de la desesperación y lo sacó de allá. Hay gente que quiere desesperadamente muchas cosas y como no las ve ya, entonces desisten de esperar en Dios. Y déjeme decirle, si usted y yo no esperamos en Dios, el diablo va a aprovecharse de eso. Mire, su Dios no le contesta. A unos músicos les dijeron: ¿dónde está su Dios? Pero Él en esta hora nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué es estar quieto? Es rendirme a la voluntad de Dios. Así, jóvenes que no se ha casado, no se desespere, espere en Dios. Hermano querido que estás en un proyecto, esperemos en Dios. Aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, aún en medio quizás hay inseguridad por todas partes, pero qué bueno es esperar en Dios. En donde yo inicié mi ministerio era un barrio muy peligroso de la ciudad, una comuna de la ciudad de Medellín. Íbamos a iniciar una obra y la bienvenida que me dan es un arma en mi sien. Yo desde muy pequeño le he tenido el pavor a las armas. Es más, por eso no presté servicio militar. Y cuando yo vi ese pandillero que me puso ahí, que yo no podía estar y que me tenía que ir de ese barrio, ¿y a usted quién lo mandó? Y me desafió. Mis piernitas sí me temblaban. Pero qué bueno es saber que Dios está con nosotros aún en esos momentos. Créame que a veces nosotros pensamos que Dios no está. No, Dios siempre está. Lo que pasa es que no siempre lo sentimos, pero Él está. Aquí hay gente que todavía ni ha sentido a Dios, pero debe decirle: Él sí está, aunque usted no lo sienta, Él está. Yo creo eso, hermano. Y yo sentí algo por dentro, una fuerza, hermano. Y eso era lo que yo quería cuando yo sentí el llamado de Dios al ministerio. Esa era la seguridad que yo quería tener. Mi papá nunca me habló de ministerio, nunca. Ni me estimuló eso, jamás.
Porque él me decía: yo quiero que tu llamado sea genuino, porque cuando estés allá en el campo yo no voy a estar, pero el que te llamó va a responder por ti. Y yo me acordé de eso en ese momento que tenía esa arma aquí. Bueno, Señor, usted va a responder por mí. ¿Yo qué le respondo a este tipo aquí? Y sentí una fuerza desde adentro, poderosa. Lo reprendí en el nombre de Jesús. Y me va a escuchar a qué vine, hermano. Ese muchacho temblando se guardó el arma. Y me va a escuchar a qué vine: a predicar la palabra del Señor. Y de aquí voy a salir el día que Cristo me diga que me vaya. De otro modo no me voy. Porque uno debe estar donde Dios lo pone. Uno debe obedecer en este reino. No es lo que yo quiera, no es lo que yo diga, es lo que manda este rey precioso. ¿Usted cree que Dios ha fallado? Nunca ha fallado. Por eso en Dios no hay plan B. En Dios no hay plan B, porque el plan A de Dios siempre funciona. Y lo que Dios se propuso, somos hechos en Cristo, creados en Él para buenas obras. Créame, hermano, que si Él así lo hizo, esto no se le va a salir de las manos al Señor. A veces decimos: hermano, oremos para que el Señor tome el control. ¿Y cuándo lo perdió? ¿Usted cree que Dios pierde el control? No, lo que pasa es que en medio de la tormenta es donde usted lo ve más grande y más poderoso. Usted sabe que Él es poderoso, usted sabe que Él es grande. Los discípulos andaban con Él y sabían que Él hacía milagros, que Él hacía prodigios, que Él hacía maravillas. Pero el día que ellos, el Señor les dice: pasemos. A mí me encanta ese lenguaje de Cristo. Él no dijo: pasen al otro lado. No dijo así. Él dijo: pasemos al otro lado. Y cuando está la tormenta, ellos no miran a Jesús, ellos miran la tormenta. Y eso es lo que precisamente quiere el enemigo: que dejemos de mirar al Señor y nos pongamos a mirar la tormenta, lo que está en contra, los vientos contrarios. Oh, pero en esta hora aquí hay una iglesia entendida. Aquí hay una iglesia de Dios. Aquí está la verdadera iglesia del Señor. Aquí no miramos a los hombres, aquí miramos a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque ellos habían visto maravillas con Jesús, para ellos fue asombroso cuando ven a su maestro que le habla a los vientos y le habla a la mar. Yo no sé si los vientos tienen oído, yo no sé si el mar tiene oído, pero cuando nuestro rey habla, el viento y la mar le obedecen. Y ellos empiezan a mirarse entre ellos. Pero ¿quién es este? Que el viento y la mar le obedecen. Aunque andaban con Jesús, no sabían la grandeza de ese Jesús que andaba con ellos. Y de pronto alguien sabe: sí, Él es grande, sí, Él es muy poderoso, pero a veces Él permite la tormenta para Él desplegar su poder, para Él desplegar su gloria. Y ahí usted tendrá que decir: cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Rey. Y sencillamente le voy a decir esto: no se oponga a la voluntad de Dios. Deje que el Señor obre. Esa fue una amenaza que me hicieron el primer día. Al segundo día vino el jefe de la banda, no de música, de los que supuestamente mandaban en el barrio. Ayer me desafiaste a uno de los míos. ¿Usted quién se cree? Y ya vino con otros
cara de matones, hermano, terribles. Yo sentí miedo, no le voy a negar. Yo sentí miedo, pero una vez más vi a mi Señor obrar en mí. Sepa yo cuán frágil soy. Yo soy frágil, pero yo sentí ese poder de Dios que es tan fuerte. Es que una cosa es que usted haga las cosas en su manera humana, y otra cosa es que lo sobrenatural de Dios esté en ti. Y créeme que cuando Dios está en lo sobrenatural en tu vida, suceden cosas que usted mismo se queda asombrado. Yo ese día le hablé a ese tipo de una manera que yo mismo decía, ¿yo por qué estoy hablando así? Pero sentía que Dios mismo me daba autoridad para hablarle a ese hombre y decirle a qué estaba en ese lugar. Oh, hermano, déjame decirle que en ese reino Dios no se equivoca nunca. Dios no se equivocó contigo. Él nos tiene con un propósito, y ese propósito Dios lo va a cumplir. Pero usted y yo tenemos que estar en armonía con la palabra. Tenemos que estar en comunión con Él, y tenemos que estar en comunión con mis hermanos. Eso es lo que me toca a mí: cuidar de la palabra, cuidar de mi relación con Él y cuidar de mi relación con mi hermano. ¿Quién está delante de ti? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién está encima de ti? ¿Quién está debajo de ti? Si la sombra del Omnipotente es lo que te cubre a ti, entonces tienes cobertura. Tienes cobertura del cielo. Y sabe, hermano, no hay manera alguna de andar seguros si no tenemos la seguridad que viene de Dios. Mira lo que te dice, está atento a esto: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Jeremías 23:18 dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Solo hay que prestar atención, solo hay que guardar su palabra, solo hay que hacer su voluntad. ¿Quién en esta hora no se opone a la voluntad de Dios? ¿Cuántos aquí nos rendimos delante de este Rey? Somos hechos en Cristo, creados para buenas obras. Yo voy a invitarle, hermano, en esta hora que se coloque en pie y vamos a decirle: Señor, tú conoces mi vida más que nadie. Y conocía tanto el salmista al Señor que sabía que se había equivocado por el corazón que tenía, que le tiene que decir al Creador: crea en mí, oh Dios, un corazón que crea en mí, oh Dios, un corazón. ¿Usted cree que el Creador, que hace cosas nuevas, puede ayudarnos en esta hora? ¿Quién quiere atender el consejo de Dios en esta hora? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿tú por qué te estás equivocando siempre en lo mismo? ¿Por qué te deslizas? No hagas a un lado la palabra, guárdala en tu corazón, tómala para ti.
No te vayas sin esta palabra guardada en tu corazón. Aquí está el Señor en esta hora. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. No sé si hay un amigo que necesite ser encaminado por el camino que debe seguir. De los amigos que hay aquí, una persona que no sea bautizada en el nombre de Jesús, que usted le quiera decir: Señor, encamíneme, yo ya me he equivocado mucho, pero encamíneme, porque el camino del Señor es santo y perfecto. Habrá un amigo, una amiga que nos visita, que quiera venir hasta acá. También queremos orar por ustedes en el nombre del Señor Jesús. Déjense guiar del Señor. Déjese guiar, déjese guardar, déjese ayudar. Con Dios las cosas son muy diferentes. Con el Señor siempre será mejor estar. ¿Cuántos queremos estar siempre con el Señor? Y si usted decide estar con el Señor aquí, déjeme decirle que puede tener, hermano, la dicha de estar toda una eternidad con Él. Porque los que nos decidimos por el Señor aquí en la tierra es porque ya sabemos que la eternidad queremos estar para siempre con Él. Empieza ese clamor delante del Señor. Somos hechos en Cristo, creados en Cristo para buenas obras. Oh, alabado sea el nombre de Jesús.